Bicicleta nos vamos a Tandil, porque en Tandil nos espera Edgardo Sousa. Lo presentamos, tenemos el segmento de presentación. Eh, Edgardo se fue a pasear este fin de semana a Tandil y tuvo la mala suerte de que yo le pregunté qué iba a hacer. No, estoy en Tandil, me dijo, ¿para qué? Le dije, anda a laburar. Pobre Edgardo. Lo mismo que a Maxi. Dije, che, ya que están allá, ¿no me traen notas? Bueno, hoy estuvimos viendo la nota que hizo con Alicia de Alfa Librería. Le vamos a preguntar su opinión a Sí, Edgardo. Y ahora viene el segmento de lectura que hemos dado en llamar. Yo lo llamo 5 minutos de lectura, pero acá se llama Portal 300. Que 300 son los 5 minutos exactamente. bien. Como para fomentar la lectura. Ahí va. Ahora, en Sabadazo, dedicamos 5 minutos a bajar el volumen del mundo exterior. Esto es Portal 300, un segmento sin análisis literarios ni posturas académicas, solo la voz y el poder de contar una buena historia. Bien, ahora sí le damos la bienvenida al vivo, a ver si podemos lograr esta nota desde Tandil. Edgardo Sousa, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Ah, perfecto, se escucha. ¿Se Acá, escucha perfecto? sí, acá te vemos como uno de los Simpsons en el tele. Pero, bueno, ¿cómo lo estás pasando en Tandil? ¿Cómo está todo? Bien, bien, súper bien. Hay como muchas actividades para poder hacer. Capaz que el clima no acompaña 100%, está como apenas lluvioso, nublado. Pero bueno, es una ciudad que, que invita a recorrerla. Bien. Bueno, te pido disculpas que te fuiste a pasear y te estoy haciendo trabajar, amigo. No, todo bien. Ya ahí Alfa es un lugar que conocía y está bueno también haber conversado un poco sobre la realidad de esta derogación de la ley del libro y todo lo que podría implicar. Además a los autores locales, independientemente de la localidad en la que estemos, pero del interior de la provincia, del país, también nos repercute bastante de lleno esta modificación. Claro que sí, claro que sí. No sé, que quede nada más que en proyecto. Bueno, ¿qué tenés para hoy, Edgardo? Le estaba contando, tenemos un compañero nuevo que se llama, Lucho. sí, Luciano. Luciano. Luciano D'Angelo, que me había olvidado, que acá te saluda. Bueno, hola a la distancia. Un gusto. abrazo, un gusto. Y le comentábamos que tenemos este segmento de 5 minutos de lectura que hemos dado en llamar Portal 300, que estás a cargo vos. A ver, ¿qué nos regalarías hoy? Bueno, continúo con la costumbre de presentar un autor. En este caso traje un autor que es bastante conocido, pero con la intención de hacer, como siempre, un breve repaso de su biografía y después compartir un texto del mismo autor. Bien, a ver. Y el autor que elegí para el día de hoy es, como les decía, un autor bastante conocido que se llama Eduardo Galeano. Nada, si les parece me meto de lleno en su biografía. Vaya Por nomás. favor. Bien, el nombre real de a quien conocemos como Eduardo Galeano era un poco más largo, se llamaba Eduardo Germán María Hughes Galeano y nació en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940. Wow. En 1960, es decir, a sus 20 años, inició su carrera periodística como editor de la que sería la mítica revista Marcha en esos años 60 en Uruguay. Él había iniciado su carrera inicialmente como dibujante gráfico, como historietista, pero luego fue ampliando hacia el periodismo. Y inició luego como editor en esta revista Marcha. En el año 1973, en Uruguay, como después pasaría en casi todo el continente sudamericano, hubo un golpe de Estado y en ese año del 73 Galeano fue encarcelado
y luego, cuando fue liberado, pudo exiliarse y vino a nuestro país, a Argentina, donde estuvo unos años, hasta que en nuestro país también hubo un golpe de Estado en el 76 y también tuvo que exiliarse. Sí. Durante esos años publicó un libro mítico para la juventud de ese entonces, pero que perdura en la memoria de nuestro continente, que es Las venas abiertas de América Latina, libro que marcaría a varias generaciones y que fue censurado también por esto que les decía de las dictaduras en nuestro continente, fue censurado por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile. Esta obra, Las venas abiertas de América Latina, proponía una historia de América Latina justamente en clave de descolonización, lo que en ese entonces, hoy tal vez esa palabra y ese concepto y esa idea nos suena un poco más cercana, pero en ese entonces era muy novedoso y algo impensable en los discursos dominantes. Cuando vino para Argentina en el 73, acá fundó la revista cultural Crisis, que también fue una revista muy importante y muy mítica de esos años. En el año 76, cuando es el golpe de Estado aquí en nuestro país, fue añadido a la lista de los condenados del Escuadrón de la Muerte de Videla, por lo que tuvo que marcharse de nuevo, y esta vez emigró a España. En ese país estuvo hasta el 85, y allí escribió también un libro muy importante en su biografía, que es la trilogía de la memoria del fuego, que también es un libro que hace un repaso y se ancla mucho en la historia latinoamericana. Cuando volvió la democracia a Uruguay en el año 85, él regresó a su país, concretamente a Montevideo, y allí con otros escritores, como por ejemplo Mario Benedetti, y periodistas de los que había sido esta revista que le comenté de los años 60, que se llamó Marcha, fundaron el Seminario Cultural y Periodístico Brecht. Y allí estaría desarrollando su obra periodística y literaria en su Montevideo natal, hasta que en el año 2007 tuvo una operación importante para el tratamiento del cáncer de pulmón. Digamos, Galeano fue un fumador empedernido durante toda su vida. En el 2007 tuvo esa primera operación que la pudo superar, pero que finalmente el cáncer de pulmón terminaría ganándole la batalla en el año 2015. Junto con su obra como periodista, desarrolló una obra de carácter más narrativo, siempre comprometida y siempre llamando a la reflexión de los lectores. Entre otras obras, tiene una obra muy extensa, escribía muy prolífica, pero podemos destacar, entre otras, la novela corta Los días siguientes del año 1963, o también la obra Vagamundo del año 73, que es un libro de relatos, o el libro de los abrazos, como le decía, que fue uno de los libros más exitosos y logrados de Eduardo Galeano. La obra de Galeano nos llama a establecer un puente común contra la pobreza, tanto la pobreza moral como una denuncia a la pobreza material de nuestro continente. Y sus trabajos trascienden géneros ortodoxos, digamos, no se enmarca claramente en un género definido, sino que va combinando y mezclando lo documental, la ficción, el periodismo, el análisis político y la historia. Finalmente, como les decía, murió de cáncer de pulmón en su Montevideo natal el 13 de abril de 2015. Bueno, podríamos decir que fue una persona que, pese a tener que escapar constantemente, siempre se animó a decir lo que pensaba, nunca se dejó censurar verdaderamente, y es muy poético esto de que haya podido volver a su tierra natal y allí mismo fallecer. Sí, cierra un círculo porque además esa identidad en líneas generales latinoamericana, claramente, pero también muy uruguaya, es parte de la obra, de la personalidad, de las características literarias de Galeano, digamos, y con una fuerte raigambre en el territorio. Así que sí, está bueno ese círculo que cierra, pudiendo volver
y durante unos cuantos años, los últimos años de su vida, desde el 85 al 2015, pudo permanecer en su Montevideo, haciendo una vida, bueno, dedicada a la literatura, pero también una vida muy, entre comillas, uruguaya, podemos decir, o muy de las ciudades de antaño. Era muy habitué de ir a los cafés, de una vida que hoy en las grandes ciudades es más difícil, pero como una vida entre lo bohemio y lo costumbrista muy, muy simpática, muy característica. Ni hablar, ni hablar. Una persona que terminó marcando una cultura post dictaduras, una postura ideológica que contradice a esto que hablabas vos, las personas que durante las dictaduras intentaron imponerse por encima de la población y que pese a haberlo logrado durante un tiempo no perduraron verdaderamente en el tiempo. Sí, 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 tal cual, tal cual. Hoy ese libro, por ejemplo, que fue censurado, sigue siendo un libro que se sigue reeditando, hablo de Las venas abiertas de América Latina. Ese libro, por ejemplo, es muy simbólico, la obra en general de Galeano, pero ese libro en particular. Hubo un evento, no me acuerdo en qué año, en el 2010 o en torno más o menos por ahí, que fue como también como bastante simbólico, que en una cumbre de países americanos, el presidente de Venezuela de ese momento, que era Hugo Chávez, le regala a Obama, presidente de Estados Unidos, un ejemplar de Las venas abiertas de América Latina. Wow. Eso es un libro como muy simbólico, sobre todo en esa época, pero que aún hoy sigue siendo muy, muy importante y que ha marcado a juventudes que empiezan a soñar con que otro mundo es posible. Ni hablar, y sobre todo entendiendo de que fue la propia Estados Unidos la que impulsó el Plan Cóndor, y entonces es como también poético o cinematográfico dentro de lo que podríamos llegar a hablar. Tal cual, sí, sí, esa entrega de ese libro fue muy, muy simbólica, y ya el título del libro, el contenido también ni hablar, pero ya el título, Las venas abiertas de América Latina, y que sigue teniendo lamentablemente mucha vigencia en nuestro país, digamos, ahora que está siendo rematado, que tenemos una potencia colonial en nuestro territorio con las Malvinas, y que se está empezando a rematar el país para que los extranjeros lo puedan comprar, que es algo que ya viene desde hace tiempo, pero que se puede llegar a profundizar. Digo, ese título y esa obra sigue teniendo una vigencia que ojalá que en algún momento deje de tenerla, pero que hoy día sigue siendo. Y en ese sentido, había traído un texto de Eduardo, que también es como muy, muy conocido, muy significativo de su obra, pero que también me parece que en su sencillez, Galeano tenía como una forma muy, bueno, muy atravesada por el periodismo, de algo muy, sin tanta metáfora rebuscada ni demás, sino un lenguaje directo, llano, textos cortos, pero que a la vez tienen como capas de profundidad. En ese sentido traje un texto que se llama El Mundo. Si les parece, Sí, lo leemos y lo compartimos. dale. Por favor. El Mundo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana, y dijo que somos como un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que se llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, que no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas
que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Wow. Qué lindo, qué Wow. lindo. Te queda esa sensación de que continúa en Sí. algún punto. Estaba esperando a ver que continuaba, pero sí, tenés razón, queda como que... No, pero es hermoso porque te deja esa sensación de quiero seguir leyendo, quiero seguir escuchando cómo continúa ese relato de, bueno, en este sentido, que es cómo se entiende el mundo desde ese pueblo Newa. Sí, sí, y también me parecía que se puede establecer como un puente entre el poema de la semana pasada, el de Hamel Lima Quintana, de Gente Necesaria, en cómo cierra el texto, esto que va haciendo, cada fuego es un fuego particular, distinto, cada uno ardemos a nuestra forma particular, que hay fuegos bobos que pasan desapercibidos, pero hay otros que uno no puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Me parece que eso también es esa gente necesaria, que contagia, que aviva, que arde, en definitiva. Ujú. Y eso, el texto es eso, como un texto muy breve, pero a la vez lo que Fuerte. decía al comienzo. Sí, Al también. releerlo puede haber más de una lectura, y en su sencillez contiene más de un mensaje, de una interpretación. Incluso lo podés traspolar a lo que vendría a ser la propia historia de Galeano. Desde el cómo él, a través de su característico relato periodístico, cuenta la realidad de los pueblos americanos, sudamericanos, latinos, y luego le termina dando como este toque poético. Sí, total. Casi todos los textos de Galeano, casi toda su obra, parte de anécdotas o vivencias reales, y él las poetiza, las transforma y las convierte en literatura. Y también me parece esto que vos decías con la vida de Galeano, que en definitiva él también fue una especie de estos fuegos que quienes nos acercamos a su obra, a su ejemplo, también nos contagiamos, también en cierta manera nos encendemos también. Claro que Sí, es verdad. Bueno, Edgardo, muchas gracias. Te dejamos que sigas paseando. ¿Qué has visto ahí en cuanto a arte se refiere? No, la verdad que poco, porque nada, tengo varios conocidos, amigos, amigas, y más que nada he estado revisitando esos vínculos. Bien. Así que he estado más de entre casa, digamos, pero hoy tal vez vaya a dar alguna vuelta por alguna actividad. Ahí estaba viendo el diario, me viene un cafecito para hacer la columna. Uy, qué rico. Y estaba viendo el diario de las actividades, de la propuesta, y hay bastante, así que tal vez hagamos algo hoy. Bien, bueno, que lo disfrutes, después nos contás cuando venís para acá. Te esperamos Bueno. el sábado que viene, amigo. Gracias por estar. Perfecto, nos vemos en una semana. Abrazo grande a cada uno. Nos Abrazo. estamos viendo, Un abrazo. pasalo Que tengas lindo. buen día. Nos vemos. Y así pasaba por el programa Edgardo Sousa, el responsable de llevar adelante la columna del Portal 300, que yo lo voy a seguir llamando 5 minutos de lectura, pero que es eso, 5 minutos, 300, no sé, 300 segundos, pero lo importante es que cada uno se agarre la costumbre de tomar 5 minutos de lectura, que no es solamente leer, es entrar en un mundo que es personal para cada uno. Uno Sí. puede leer el mismo libro, y darle diferentes interpretaciones. Sí, nosotros recomendamos que sobre todo leas algo que verdaderamente te guste leer. O sea, que te llame la atención. Si el título no te conmueve, quizás muy probablemente no te vaya a gustar. Y tampoco está tan bueno que te obligues a leer algo que no te guste, porque después le vas a perder como decimos, el gusto. Claro. Nos quedan las noticias del viernes, ¿no? Nos Hacemos- quedan